Gracia y paz para todos. Bienvenidos al devocional Palabras de Vida Eterna para el día de hoy, el cual he titulado ¿Cuál es la voluntad de Dios? Palabras que salieron de la boca del apóstol Juan y quedaron consignadas en su primera carta, capítulo 2, versículo 17, donde dice: Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan se estaba dirigiendo por medio de esta carta a los cristianos en Asia Menor, cuyo propósito era enseñarles acerca del compañerismo que debía existir entre los creyentes, la oposición que debía tener ante las falsas doctrinas y mantenerse firmes en la fe. Por otra parte, les enseñó 4 verdades que podemos encontrar a lo largo de esta carta. Primero, que Dios es luz. Segundo, que Dios es justicia. Tercero, que Dios es amor. Y por último, que Dios es verdad. Sin embargo, lo que nos enseña Juan a nosotros hoy es que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí se desprende una pregunta que quizás nos hemos hecho muchas veces. ¿Qué es la voluntad de Dios? La cual voy a responder de manera concreta utilizando las mismas escrituras. A menudo hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero la mayoría de veces desconocemos la realidad de esa voluntad porque creemos que es algo sobrenatural, cuando la respuesta más sencilla es que hacer la voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos. Pero encontramos en las escrituras suficiente información acerca de esa voluntad, de lo que demanda y espera Dios de nosotros, como lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 4, donde el apóstol Pablo declara que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de la fornicación y de los pecados sexuales. Y el mismo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 18 nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias por todo. El apóstol Pedro en su primera carta capítulo 2 versículo 15 nos enseña que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Y en el capítulo 4 versículo 19 de la misma carta, Pedro dice que en algunos casos particulares la voluntad de Dios es que padezcamos. Y por último, encontramos al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 40 cuando dijo: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. En otras palabras, lo que Dios quiere para nuestra vida es que creamos en su Hijo Jesucristo y hagamos su voluntad. Y esa es la invitación que yo te hago en esta preciosa mañana a ti, varón y mujer que me escuchas. Que hagas la voluntad de Dios guardando sus mandamientos y creas en su Hijo Jesucristo para que tengas vida eterna. Que la paz y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.